Bueno, queremos hablar esta noche, hermanos, con la ayuda del Señor, acerca de no dar lugar al diablo. Recuerde que somos nosotros los responsables de no darle lugar al diablo. No es el Señor Jesús el que lo va a hacer por nosotros, no es Dios el que lo va a hacer por nosotros, no es el Espíritu Santo el que lo va a hacer por nosotros. Somos nosotros los que no, o los que debemos de ocuparnos en no darle lugar al diablo. Ahora, para no darle lugar al diablo, para que el diablo no venga y estropee nuestras vidas, porque hay muchas vidas que han sido estropeadas, y estoy hablando vidas de cristianos. ¿Por qué? Mire, ¿por qué un cristiano, y lo he visto, termina en la cárcel? Y termina en la cárcel por delitos graves, robo y hasta homicidio. Y la razón es porque se le dio lugar al diablo, se le dio lugar a que el enemigo tomara ventaja sobre la vida de la persona. Aquí dice que presentemos nuestros cuerpos. Diga conmigo, presentar el cuerpo. Presentar el cuerpo como sacrificio vivo y santo. Es decir, que nosotros en nuestra responsabilidad que tenemos es de presentar nuestros cuerpos a Dios, y ese es nuestro culto racional de la razón. Y no os adaptéis a este mundo, sino transformaos, dice. Pero ahí dice cómo vamos a ser transformados, y qué maravilloso es que nosotros seamos transformados por el poder de Dios. Sin embargo, ahí enseña que esa transformación va a venir mediante la renovación de nuestra mente. Así es que la mente tiene que ser renovada, restaurada, edificada, para que nosotros podamos cerrar la puerta al enemigo. El enemigo, el campo de trabajo para el enemigo es nuestra mente. A veces el hombre o el creyente piensa que, o puede pensar que lo que quiere el pastor en la iglesia es quitarle sus diversiones. Diversiones como ir al cine, como mirar en la televisión lo que caiga, no importa lo que haya. Y exponerse a amistades mundanas que hablan malas palabras, que dan malos consejos, que tienen malos conceptos. Un concepto del mundo es: a la mujer ni todo el amor ni todo el dinero, ¿verdad? Es un concepto del mundo. Y como ese concepto hay muchos. Y cuando el cristiano se expone a eso, a toda esa fuente, lo que está haciendo es llenando su mente. Es decir, que si va a un lugar de diversión como el cine o cualquier otra diversión y no tiene cuidado de tener cuidado de su mente, ¿qué me están inyectando en la mente? Y hay cristianos que les gustan, por ejemplo, luchas violentas, hermano, de mucha sangre, donde los luchadores se sangran fuertemente uno a otro. Y después se pregunta, ¿pero por qué tengo problemas yo? ¿Por qué tengo dificultades? Y es que no sabe que si la mente no se renueva, el enemigo va a tomar ventaja en la mente. Y a veces las ventajas son tan grandes, que el cristiano empieza a oír voces del enemigo literalmente. Y ha habido quienes dicen: no, es que a mí el diablo me habla, dice. Estoy en mi casa y me habla. Voy en el carro y el diablo me va hablando y me estoy volviendo loco. Pero ¿sabe por qué es eso? Porque el cristiano le abre puerta al enemigo. Deja que el enemigo, por ejemplo, fíjese que si yo no cuido a nadie de ustedes, hermanos. No los cuido a nadie de ustedes que oyen. Pero si yo supiera que oyen ustedes, les diría que de qué tienen lleno la mente. Si en su carro escuchan alabanzas, predicaciones, estaciones de radio cristianas, lo más seguro es que su mente va a tener cosas buenas. Pero si cuando estás solo, cuando nadie te mira, cuando los hermanos no están, cuando el pastor no está para cuidarte, y vas tú solo en tu carro y pones de esa música mundana, primeramente mundana, segundo, aparte de mundana, quizás música satánica como rock, como metal pesado, y cosas así. Aunque eres cristiano, nacido de nuevo, y cantas y tocas y predicas en la iglesia, la mente se va a llenar.
Y entonces la Biblia me dice que no le dé lugar al diablo. Todo tiene un porqué. Todo en la vida tiene un porqué, mis hermanos. Todo. Todo. ¿Por qué el hermano cayó en adulterio? ¿A qué se expuso? ¿Por qué el hermano cae en inmoralidad? ¿A qué se expone? ¿De qué llena su mente? ¿Qué es lo que mira en el internet cuando está solo ahí en su cuarto? La mente es el campo donde yo puedo llenarla de Dios o puedo llenarla del enemigo. Y dependiendo de qué la llene, así va a estar mi vida. En Efesios capítulo 4, mire, yo lo que hoy le quiero decir es: no le des lugar al diablo. ¿Tú le das lugar o tú le cierras el lugar? El pastor no puede. El pastor puede preparar un buen mensaje, buscar a Dios, orar por ti, echarte aceite, hermano, tenerte en intercesión, pero el único que no le puede dar lugar al diablo en tu vida eres tú. Nadie más. No hay oraciones mágicas, hermano. No hay unciones mágicas donde mágicamente, hermano, ya estás súper consagrado. No, no, no. Eres una persona con un alma, con un espíritu, con un razonamiento, con una mente, y queremos consagrarle todo a Dios. En Efesios capítulo 4, versículo 17 dice: esto digo pues, y afirmo juntamente con el Señor, que ya no andéis así como andan también los gentiles en la vanidad de su mente. Entonces el problema del gentil es una mente carnal, es una mente mundana. Diga conmigo: el problema del gentil. Diga conmigo: no el problema del cristiano. No el problema del cristiano. ¿Por qué el gentil tiene la mente llena de carnalidad y mundalidad? Porque se expone a eso. Porque eso es lo que está mirando. Mire, yo, por ejemplo, allá en los 90s, en los 80s, miraba algunas películas que me gustaron, fíjese. Me gustaron, las miraba sanas, bonitas, me agradaban. Y ahora de repente me las encuentro por ahí en el internet o algo y digo: esta película me acuerdo que me gustaba. Y la pongo, a los 10 minutos digo: wow, todo esto escuchaba yo y no me daba cuenta. ¡Qué bárbaros! Solo malas palabras una tras otra, maldiciones una tras otra, una tras otra, una tras otra. Pero en aquel tiempo no me daba cuenta. En aquel tiempo yo decía que estaban sanas. ¿Por qué? Porque el gentil tiene una mente mundana. Ahora el cristiano tiene el deber de cerrar la mente al diablo. Pero ¿cómo le cierro la mente al diablo? Solamente diciendo: rechazo este pensamiento, o cuidando a lo que me expongo. Por eso las amistades mundanas, hermanos, son malas. Sobre todo en los jóvenes, pero en todos, adultos también. Amistades mundanas que les dan malos consejos, que se exponen a malas palabras. Qué tremendo es mirar a un hijo de Dios que se le chispa una mala palabra, hermano. Y uno dice: ¿y este? ¿De dónde le salió? No, es que ahí donde trabajo, así hablan ellos, dice. Y se me pegó, no sé por qué. ¿Por qué te expusiste? Porque en el momento no rechazaste. Porque te uniste a eso. No dé lugar al diablo. ¿Cuántos queremos prosperidad en la vida? Dios te ofrece prosperidad a ti. Dios te ofrece prosperidad, hermano, como hijo de Dios. Que nunca pares emproblemado por pecados. Que un pastor, mire, que un pastor nunca sea acusado de pedofilia, de que anda manoseando a los niños, a las niñas, que anda ahí tratando de aprovecharse de las mujeres en la iglesia. Pero ¿por qué si hay? ¿Por qué si hay eso, pues? ¿Sabe por qué? Porque aunque es pastor, se expone a eso. Ahora, por supuesto, el pastor muchas veces en las administraciones es el bote de basura. Y ahí el que se está ministrando avienta toda la inmoralidad y toda la basura, y dice: yo hacía esto y esto y esto. Y a veces el pastor no tiene el cuidado de ir y tirar esa basura al bote de la basura. No quedarse con eso. Pero eso es si en una administración. Pero ¿qué tal si aunque sea pastor se expone a lo malo allá afuera? A las inmoralidades. Y deja que el diablo controle su mente.
Que el diablo controle sus deseos. Por eso repito, Dios te ofrece y me ofrece a mí prosperidad, éxito, buenas personas, honradas, sanas, limpias. Pero Dios quiere que yo entienda que eso no depende de Él, depende de mí. Diga conmigo, depende de mí. Mire, yo lo que traigo es una responsabilidad sobre tu vida y sobre mi vida. Dios te va a ayudar, por supuesto. El Espíritu Santo lo va a hacer en tu vida. Pero ¿cómo lo va a hacer? Cuando tú le permites. Ahora dice, esto digo, que ya no andes como andan también los gentiles en la vanidad de su mente. Versículo 18, entenebrecidos en su entendimiento, en la mente pues. Excluidos de la vida de Dios. Mire, dice excluidos de la vida de Dios, pero la causa es la ignorancia de Dios. Diga conmigo, ignorancia de Dios. O sea, Dios dice, ya no andes como los gentiles, llénate de Dios. Diga conmigo, llenarme de Dios. Llenarme de Dios. Y esa es mi responsabilidad. Es decir, que yo soy el que digo, voy a escuchar música mundana o voy a escuchar música cristiana. Yo soy el que digo, voy a escuchar las noticias del mundo, esas blasfemas que pasan, o me pongo a escuchar una predicación. Yo soy el que elijo, me junto con hermanos cristianos o me junto con gente del mundo. Mire, es tremendo mirar a ver hermanos que uno los miró un día en la iglesia cantando, alabando a Dios y hasta predicando, y el día de hoy anden bien perdidos, hermano. Bien perdidos, borrachos, en drogas, practicando lo que el mundo practica y de alguna manera siendo una vergüenza para el evangelio. ¿Por qué? Porque Dios no los ayudó. Porque el pastor no traía palabra ungida para ellos. Porque el pastor no intercedía por ellos. ¿Por cuál razón? Porque ellos le abrieron puerta al enemigo. ¿Cómo se la abrieron? Se empezaron a juntar con amistades mundanas. Y empezaron a mirar como que la amistad mundana les caía mejor que la cristiana. Porque la cristiana ya les había enfadado, hermano, con eso de que hay que buscar a Dios. Y hay que honrar a Dios. Y estar hablando de la palabra de Dios. Y la amistad mundana le empezó a dar vuelo a la carne. La carne externa que el cristiano tiene todavía en la tierra. Porque cuando nosotros venimos a Cristo, hermano, nosotros nacimos de nuevo. Diga conmigo, yo nací de nuevo. Pero no nació de nuevo tu mente, ni nació de nuevo tu carne tampoco. Ahora, tu carne de pecado no tiene remedio. Tu carne, dice Pablo que nosotros debemos de someter por el Espíritu a la carne. La carne no se renueva nunca. La carne se somete, pero la mente sí. El Espíritu nació de nuevo, eso es perfecto. Pero la mente, el alma, la mente, las emociones, esas tienen que ser renovadas con la palabra del Señor. Es la palabra de Dios la que tiene que llegar a mi vida y que me renueve, que me restaure y que mi mente poco a poco vaya pensando de acuerdo a Dios. Diga conmigo, de acuerdo a Dios. De acuerdo a Dios. Qué maravilloso que tengamos una mente que piensa de acuerdo a Dios, razona de acuerdo a Dios. Pero dice que los del mundo o los gentiles están excluidos de la vida de Dios por causa de la ignorancia que hay en ellos, por la dureza de su corazón. Ahora, el versículo 19 dice, y ellos, habiendo llegado a ser insensibles, se entregaron a la sensualidad para cometer con avidez toda clase de impurezas. Cometen toda clase de impurezas. ¿Por qué? Porque se exponen a lo malo. Has revisado, miren, nosotros tenemos nuestros hijos. Hemos revisado lo que ellos estudian, porque a veces leen libros. Qué bueno que lean libros. Leer libros es bueno, maravilloso. Pero tengo que mirar qué libro leo. Debo de mirar de qué me estoy alimentando. No vaya a ser que son libros, hermano, de comunismo y después acabamos con una mente comunista. Leemos libros solo de política y acabamos políticos, hermano. Y entonces pensamos del evangelio no como reino, sino como política. Yo conozco gente que no es cristiana,
familia mía, no es cristiana, pero ellos creen saberlo todo. Y cuando se les habla de la Biblia, ellos sacan su política y son bien políticos, hermano. Políticos completamente. Porque se exponen a esa fuente. Pero el creyente, Dios quiere que no se exponga a eso, sino que, hermano, se llene de lo de Dios, de lo del Señor. Dice el versículo ahí que los gentiles llegaron a ser insensibles y se entregaron a la sensualidad para cometer con avidez toda clase de impurezas. Entregarse a la sensualidad. ¿Por qué? Por una mente reprobada. Por una mente que se expuso a esa oscuridad, a esa sensualidad que el mundo está enviando. Y la persona se llenó de eso. Por eso cuando tengas problemas, solamente revisa qué estás mirando. Mire, yo un tiempo tuve problemas mentales. No diga, pastor, estaba loco usted. No. Tampoco. Pero tuve que revisar qué estaba mirando yo. Primeramente, yo miraba noticias 7 días a la semana, con DVR en mi casa. Las grababa todos los días, las miraba sin comerciales. Y después hay un programa que a mí me gustaba desde niño, desde que yo tenía 5 o 6 años, me gustó el fenómeno paranormal, pero no de brujería, sino de extraterrestres. Y entonces yo me puse algunos años a mirar los extraterrestres y el Área 51, los extraterrestres de la antigüedad, los dioses de la antigüedad y toda esa cosa. Hermano, yo tenía problemas mentales, hermano. Ya oía voces que ya no eran de Dios, hermano. ¿Por qué? Porque me expuse a eso, pero tuve que hacer un alto y decir, no, esto no más. Me estoy llenando mi cabeza de cosas que no vienen de Dios. Además, miraba programas en la televisión que salían ahí en Discovery. Ahí. Había uno que se llamaba Parejas Peligrosas. Había otro que, los del FBI. Había otro que se llamaba, no sé cómo se llamaba ese, de las casas embrujadas, donde tenían que ir donde había cosas reales, gente que iba caminando en las escaleras y los empujaban, los tumbaban, eran fantasmas reales, no, estoy hablando, documentales, estoy hablando. Y eso es lo que miraba yo, fíjese. Yo ya no estaba bien, hermano. Yo ya no estaba correcto. Yo llegué al punto, dije, no, ya no está correcto esto. Y me alejé de todo eso. La vida, gloria a Dios. Ahora, no solamente a eso se expone la gente, repito, se expone a la música, se expone a palabras blasfemas, se expone a cosas que le llenan la mente, y si no tiene el cuidado de lo que deja entrar y exponerse a lo de Dios, para que lo de Dios lo llene. Dice ahí que se entregaron a la sensualidad. Hablando de esto, estaba leyendo a un varón, un hombre de Dios. Y él cuenta la historia de que vino un hombre con él, un pastor, un predicador. A él vino otro, una persona de afuera. Esta persona de afuera era una persona ya mayor, retirada. Esa persona había sido el director en la universidad, en una universidad. Él había estudiado psicología criminal. Y él tenía muchos libros de psicología criminal, muchos libros. Y para entender el perfil de los criminales, por qué un hombre mata a su esposa, por qué un padre viola a su hija, por qué un hombre mata a un niño, lo abusa de él y lo mata, puras cosas de esas. Esa era su rama, para eso estudió psicología criminal. Entonces ya a la edad avanzada se retiró de la universidad. Él era el jefe del departamento de psicología criminal en la universidad. Y él se retiró, y él era cristiano. Después era cristiano, antes de retirarse, pero él era cristiano. Pero tenía toda su biblioteca de libros solamente de esos. Y empezó a leer todo eso, a volver a leer todos los libros. Pero empezó a tener problemas. Y sus problemas eran empezar a
pedofilia, con manosear a los niños, con andar detrás de los niños para abusar sexualmente de ellos. Y incluso la esposa lo dejó por ese problema, por eso. Porque no, mi marido, ahora de viejo, ahora anda con eso. Pero ella lo acompañó a ir con el pastor y hablar con él y decirle cuál era su problema. Dijo, no sé por qué lo hago. No sé si, yo nunca hice eso. No sé qué me pasa ahora. Y le contó a lo que se dedicaba y todo. Y entonces dijo, es que empecé a leer esos libros otra vez. Todos libros que estudian el perfil de un psicópata. Y él le abrió la mente, le dio lugar al diablo para que un espíritu malo entrara en él. Y entonces el pastor le dijo, te voy a liberar, pero con condiciones. La primera condición es que vas a quemar todos esos libros que tú tienes ahí. Y nunca más en tu vida los vas a volver a leer. La segunda condición es que vas a leer la palabra de Dios y vas a orar todos los días de tu vida. Vas a llenar tu mente de la palabra de Dios. Y le puso otra condición, no recuerdo la otra condición, 3 condiciones. Dijo, si aceptas esas condiciones, yo te libero. Porque el Señor por espíritu de revelación me ha dicho que tienes 3 espíritus tú. Y hoy, ahorita en ese momento te los puedo echar fuera. Pero tienes que prometerme eso, porque si tú no haces eso, no tiene ningún caso que yo te libere. No tiene ninguna razón que yo te libere. No existe. ¿Para qué? Si vas a seguir teniendo esos libros, ¿para qué te libero? Si no te vas a llenar tu mente de la palabra de Dios, ¿para qué te libero? No tiene ningún caso que te libere. Lo que quiero decirle, hermano, es que no le demos lugar al diablo, porque esa es la manera como se le da lugar al diablo. El diablo quiere un lugar como entrar, y a veces el joven en la iglesia aplaude bonito, pero en su carro lo que le gusta es música mundana, cosas del mundo, y no sabe que le está abriendo lugar al enemigo. Ahora, dice el versículo 20, pero vosotros, porque dice que aquellos se entregaron a la sensualidad para cometer con avidez toda clase de impurezas. Versículo 20, pero vosotros no habéis aprendido a Cristo de esta manera. Si en verdad lo oíste y habéis sido enseñados en él, diga conmigo, enseñados en él. Nosotros los creyentes enseñados en Cristo conforme a la verdad de él. Nosotros los creyentes enseñados en Cristo. Por eso la importancia de la palabra de Dios. Hermanos, decirte y decirme, hermano, no se te olvide leer la palabra de Dios. No es nomás porque hay que poner al creyente a leer la Biblia, no, sino que la palabra de Dios es la vida de la que te tienes que llenar. Es de lo que tienes que llenar tu mente. Y que tu mente sea sensible a lo de Dios. Porque estos gentiles dicen que se volvieron insensibles. Y al volverse insensibles, se entregaron a toda clase de impurezas sexuales. Se entregaron a la sensualidad. Pero aquí dice, enseñados en él conforme a la verdad que hay en Jesús. Nosotros los creyentes, enseñados en Cristo, y debemos ser enseñados conforme a la verdad del Señor. ¿Cuál es la verdad del Señor? La palabra de Dios. Por eso, come la palabra de Dios. Devora la palabra de Dios, llénate de la palabra de Dios. Deja que el mundo, deja que los muertos entierren a sus muertos. Deja que ellos se entiendan de sus problemas. Pero tú y yo buscamos a Dios y llenamos nuestra mente de Dios. No llenes tu mente de basura. Allá en el mundo hay gente psicópata. Pero ¿sabe qué usa el diablo para llenar sus mentes? La música. Las palabras obscenas. Les enseña un camino de oscuridad. Y cuando la persona quiere salir ya no puede. Terminan en la cárcel por haber matado, por haber herido, por haber abusado. Con problemas serios, pero por lo que se expusieron. ¿Quieres salir de un problema? Lo primero que tienes que hacer es dejar de exponerte lo que alimenta ese problema. Dice el versículo 22. Que en cuanto a vuestra anterior manera de vivir, os despojéis del viejo hombre que se corrompe según los deseos engañosos. Apartarse del viejo hombre, alimentando al nuevo hombre con la palabra de Dios. Mire,
En cuanto a vuestra anterior manera de vivir, despojarse del viejo hombre que se corrompe. Hermano, el hombre viejo en nuestra vida se inclina hacia lo malo, se corrompe con las cosas malas. Yo debo de alimentar el nuevo hombre. ¿Cómo lo alimento? Con la palabra de Dios. Por eso es el congregarse. Diga conmigo, congregarse. Porque, hermano, el creyente que deja de congregarse, mire, ahora con esta pandemia, le aseguro que hay muchos que se han ido enfriando en congregarse. ¿Qué quiere el diablo eso? Que dejen de congregarse. ¿Por qué? Porque dejan de alimentar la mente de la palabra de Dios, su alma de la palabra de Dios. Y cuando se ignora la palabra de Dios, es la puerta abierta para que el hombre se corrompa. Y entonces hay gente corrompida. Puede haber cristianos corrompidos, hermano. Repito, cuando nacimos de nuevo, nuestro espíritu nació de nuevo. Nuestra carne no puede nacer de nuevo, hermano. Carne y sangre no heredarán el reino de Dios. Pero tu mente no puede ser cambiada. No nació de nuevo. La mente es la misma. Lo que sabías lo sabes. Pero puede ser renovada con la palabra de Dios, con la palabra del Señor, con la meditación de la palabra de Dios. Ya conmigo, meditar la palabra de Dios. ¿Qué medito durante el día? Yo voy a meditar dependiendo a lo que me exponga. Si me expongo, por ejemplo, a un partido de fútbol, voy a meditar durante el día en el partido de fútbol. ¿Cómo estuvo que perdieron? Todo el día, hermano, desde la mañana hasta la noche. Estar meditando en eso. ¿Cómo estuvo que perdieron si iban ganando? Y la meditación ahí está. Si me expongo, hermano, a cosas, a pornografía, todo el día voy a andar pensando en pornografía, y las imágenes me van a ser difíciles sacarlas de mi mente, aunque yo diga, las rechazo, las echo fuera. Sí, pero yo fui el que me expuse. Ahora, si llegaron a mis ojos sin que yo me expusiera, sin que yo abriera puerta, entonces rechazo en el nombre de Jesús. Pero no dar lugar al diablo. Diga conmigo, no dar lugar al diablo. O sea, cada quien es responsable. Cada uno de nosotros es responsable. Cada uno de los que me miran por las redes sociales, cada uno es responsable si le da lugar al diablo o no le da lugar al diablo. Y yo deseo con mi corazón que no le demos lugar al diablo. Dice, en cuanto a vuestra manera de vivir, anterior manera de vivir, despojarse del viejo hombre. Porque ese viejo hombre se corrompe según los deseos engañosos. Versículo 23. Y que seáis renovados en el espíritu de vuestra mente. Renovarse. Mire lo que dice ese versículo 23. Renovarse en el espíritu de vuestra mente. ¿Qué espíritu tendrá nuestra mente? La meditación de la palabra de Dios. Gloria a Dios. Maravilloso. Maravilloso que el espíritu de nuestra mente sea meditar la palabra de Dios, la palabra del Señor, pensar en Cristo, pensar en el Evangelio, pensar en lo sano, en lo puro, en lo amable. Pero si no es ese espíritu, entonces hay que renovar el espíritu de la mente. Dice Romanos 8:5. Vaya conmigo a Romanos 8:5, luego regresamos a Efesios. Pero Romanos 8:5, cuando habla de la mente, y que hay que renovar la mente. Diga conmigo, renovar la mente. Renueva tu mente, hermano. Renovemos nuestra mente. Saquemos la basura. Allá en nuestro país, en México, hay un dicho muy conocido que dicen: ponga la basura en su lugar, ¿verdad? Ponga la basura en su lugar. Mi mente no es el lugar para la basura del diablo, pero yo soy el que debo de cuidar. Mi mente yo la cuido. La cuido cuando miro televisión. ¿Qué miro en la televisión? Puedo mirar, hermanos, sexicomedias, hermano. Eran las películas de los 80s, ¿no? Las sexicomedias. Y por supuesto, la carne le gusta eso, hermano. La carne es carne, la carne no nació de nuevo. Pero yo soy el que digo, no le voy a dar lugar al diablo. Dice Romanos 8:5, porque los que viven conforme a la carne ponen la mente en las cosas de la carne, pero los que viven conforme al Espíritu en las cosas del Espíritu.
¿Sabe, hermano, que la mente es un aliado? La mente es un aliado o de tu carne o de tu espíritu, dependiendo qué tan renovada esté. Porque tú puedes decir, no, pastor, es que la verdad yo tengo problemas porque esta mente, ya ve que la Biblia dice que la mente puesta en la carne es muerte, sí, pero también dice que la mente puesta en el espíritu es vida. Entonces, cuando yo medito en lo de Dios, cuando yo medito en la palabra de Dios, entonces yo estoy renovando mi mente, porque la mente es un aliado. ¿Es un aliado de tu carne o es un aliado de tu espíritu? ¿Qué quiere decir un aliado? Alguien que le va a ayudar, y le va a ayudar fuertemente. O le va a ayudar fuertemente a tu carne, o le va a ayudar fuertemente a tu espíritu. A uno de los dos. Y por eso digo, Señor, en lugar de ponerme a ver una cosa mundana ahí que me va a llenar la mente de basura, me pongo una predicación mejor. Me pongo mejor un video de alabanzas. Y no estoy diciendo que no hay que ver cosas del mundo, yo las miro. Lo que digo es que hay que saber elegir, hermano. Y que hay puntos donde hay que cambiarle esa cosa, hermano. Esa cosa ya no está bien, ya no está correcto. Repito, no estoy hablando de que de el extremo, como dice Pablo, necesitaría salir del mundo. Pero sí necesito tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque no es Dios el que me va a cuidar de que no le dé lugar al diablo. No es el Espíritu Santo, no es Jesús, soy yo. No deis lugar al diablo. Dice Pedro que el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar, al cual, ¿qué dice? Resistirle. Diga conmigo, resistirle. No le va a resistir Jesús por ti. No le va a resistir Dios por ti. No le va a resistir el Espíritu Santo por ti. Le va a resistir tú. El diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Pero hay que resistirle firmes en la fe. Pararnos en la fe y resistirle. Y decir, en el nombre de Jesús, yo no voy a dejar que basura venga a mi mente y voy a resistir los ataques del diablo en el nombre de Jesús. Y el Espíritu Santo te va a ayudar. Pero tú tienes que darle entrada. Tú tienes que darle el camino. Decirle, sí, Espíritu Santo, pásale. ¿Y cómo lo hago? Meditando en la palabra de Dios. Porque cuando encuentras un versículo que aplica a lo que tú estás viviendo, hermano, y lo pones delante de ti, dice, Señor, tu palabra dice, y yo creo esta palabra y resisto firme en la fe, basado en esta palabra al diablo. Declaro que mis ojos son para Dios, mis manos son para Dios. Renovados en el espíritu de vuestra mente. La mente es un aliado, ya sea de la carne o del espíritu, dependiendo de qué tan renovada esté con la palabra de Dios. Vuelva conmigo a Efesios 4. Decía el versículo 6, porque la mente puesta en la carne es muerte, pero la mente puesta en el espíritu es vida y paz. Dice Efesios 4, 24, porque el 23 dice que seamos renovados en el espíritu de vuestra mente. Versículo 24, vestirse del nuevo hombre. Os vistáis del nuevo hombre, el cual en la semejanza de Dios ha sido creado en justicia y santidad. Diga conmigo, justicia y santidad. Fíjese que así es como fue creado el nuevo hombre. En la semejanza de Dios, semejantes a Dios. ¿Has pensado que Dios es santo? ¿Has pensado que Dios es justo? ¿Has pensado que Dios no dice malas palabras? ¿Has pensado que Dios, hermano, es santo, puro, en él no habita pecado? Y en esa semejanza fue creado el hombre nuevo dentro de nosotros. Y hay que vestirnos de ese nuevo hombre que fue creado en esa justicia y en esa santidad. El versículo 25 dice, por tanto, dejando a un lado la falsedad, hablad verdad cada cual con su prójimo. Y ahí habla obviamente de apartarse del diablo, porque el diablo vino a robar, a matar y a destruir. El diablo es mentiroso y padre de mentira. Por eso dice que hay que dejar a un lado la falsedad. Hay que hablar verdad con su prójimo.
porque somos miembros los unos de los otros. Versículo 26 dice, airaos, pero no peques, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Es decir, que yo debo de apartarme de aquello que hace que yo guarde enojos en mi corazón. ¿Por qué guardamos enojos en nuestro corazón? ¿Sabe por qué? Porque el viejo hombre aprendió allá afuera. Por eso. ¿No ha considerado usted que los hispanos son más rencorosos que los americanos en cuestión, vamos a decir, en cuestión de una infidelidad matrimonial? Porque el americano uno lo admira, hermano. El americano se divorcia y le dice a su mujer, como dijo el apóstol un día, le dice a su mujer, mira, bueno, ya nos divorciamos, ya nos separamos y mira, yo tengo un amigo que siempre quería conocerte y ahora pues ya que nos separamos te lo voy a presentar. El americano hace eso. ¿Y el hispano? No, hermano. El hispano pone tierra de por medio. Pero ¿sabe por qué? Yo no estoy diciendo que una cosa sea buena y que la otra sea mala. Es más, yo no sé cuál es buena y cuál es mala. Pero lo que sí sé es que guardar rencor es malo. Y que a veces guardamos rencor por la cultura en que vivimos. A lo que nos expusimos, de lo que se llenó nuestra mente. El niño desde que nació, 2 años, 3 años, 4 años, 6 años, 10 años, le enseñaron que eso es malo, que eso es ofensivo. Y entonces la persona reacciona con ira y guarda la ira. Hay cosas en nuestra cultura, desafortunadamente, hermano, que son motivos de matarse uno con otro por una palabra. Y el americano lo dice cada rato. ¿Por qué ellos no guardan eso? Por la cultura en que se criaron. Ahora, ¿qué dice? Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Es decir, que si yo me lleno de la palabra de Dios, eso me va a ayudar a ser sensible en mi corazón. Llenarme de la palabra del Señor y decir, Señor, no voy a dar lugar, porque si yo guardo enojos en mi corazón, eso da lugar al diablo. Cuando uno guarda resentimientos, odios, amarguras, el diablo llega y toma lugar. ¿Quién le dio lugar? Uno, hermano. ¿Por qué no pude cerrar la puerta? Es que yo desde niño aprendí que esto no era bueno. Me enseñaron desde niño y ahora me es difícil. Claro. Peor si te sigues exponiendo a eso más todavía. Pero si te expones a la palabra del Señor, a la guianza del Espíritu Santo, a que Dios te hable. Dice ahí que airaos pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Versículo 27. Ni deis oportunidad al diablo, o no des lugar al diablo. Repito, yo lo que quiero que te lleves es que para este versículo 27 no es Jesús. No puede decir, Señor, guárdame del diablo. Él dice, tú no le des lugar. ¿Quieres que te guarde y le abra la puerta, hijo? Mira con quién te juntas. Mira lo que escuchas. Mira lo que practicas. Y me estás orando que yo te guarde del diablo, que no te agarre. Tú eres el que le abre la puerta. Por eso dice, no le des oportunidad al diablo. No le des lugar al diablo. Dice el versículo 28, el que roba, no robe más, sino más bien que trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, a fin de que tenga con qué compartir con el que tiene necesidad. Fíjese que aquí, según este versículo 28, uno de los motivos principales de trabajar es tener con qué compartir, o tener con qué compartir. Estaba mirando hoy un video, ¿le puedo decir hasta el nombre? Bueno, no me lo sé. Un video en YouTube, ahí, estaba mirando hoy, ya, antes de venir a la iglesia, estaba mirando ahí en la televisión, de un hombre de Israel. ¿Cómo se llama? No sé. Un argentino, creo, que anda en Israel. Y a veces lo miro porque muestra la ciudad de ahí, dan ganas de ir, fíjese. Muestra la ciudad de Belén, los semáforos, las calles, la gente, platica con la gente y cosas así. Pero el video que estaba mirando hoy me llamó la atención porque dice, estaba platicando con otro, un judío ortodoxo, y hablando de diezmos y todo eso. Pero también dijo no, el judío, dijo casi por obligación, guarda un porcentaje de su
o aparte un porcentaje de su salario para ayudar a los necesitados. Pero dice es casi obligación, no dijo es obligación, pero dijo es casi obligación, o sea, es algo que todos lo hacen, todos. Eso desde que nacen, desde que crecen, 5, 6, 7, 8 años. Es un porcentaje que guardan, aparte de guardar el diezmo para el Señor. Los judíos diezman, guardan sus diezmos para el Señor. Dicen ellos, aquí en Israel nosotros apartamos un porcentaje que es exclusivamente para ayudar a los necesitados. Es más, en la calle donde iban caminando había cajitas en la calle, fíjense, ahí en la banqueta, donde ahí se le echaba dinero, que era para los necesitados. Ahí es del gobierno, pero todo, pasa la gente ahí y ahí le avientan. Pero realmente aquí el versículo 28 dice que el motivo de trabajar es a fin de que se tenga que compartir con el que tiene necesidad. Es decir, que hay cosas que yo debo de irme limpiando el viejo hombre, no exponerme a lo malo. Por eso no te expongas a las críticas, hermano, porque si te expones a la crítica cristiana, te vas a llenar de esa crítica para lo malo y te va a ser difícil hacer lo bueno. Pero cuando te llenas de lo bueno, cuando te llenas de cosas buenas, cuando hay cosas que practicas porque las escuchas. Mire, por ejemplo, yo casi siempre he dado propina cuando voy a un restaurante a comer, casi siempre. Pero daba menos antes, obviamente, el 15%, o a veces ni el 15% siquiera, una propina ahí. Pero escucho predicadores, por ejemplo, escucho a Jesse Duplantis. Jesse Duplantis, lo digo abiertamente para que si alguien dice no es cierto, bueno, reclámale a él porque él lo dijo. Él lo dice, no lo dijo, lo dice constantemente. Él dice, siempre que yo voy a comer, aunque vaya solo a comer, yo dejo $100 de propina, dice. Siempre. Aunque vaya solo a comer, yo dejo $100 de propina. Amén, qué bueno, ¿no? Qué bueno. Entonces yo también me dieron ganas, fíjese. Pero como mi economía no está allá donde está la de él, yo dije, yo voy a dejar $10. $10 son $10. Es que yo voy a comer con mi esposa, a veces son $20 de la cuenta, pero regularmente siempre dejamos $10 de ello. Y cuando voy a comer yo solo, casi nunca voy a comer yo solo, pero cuando voy a comer yo solo, casi siempre dejo mis $10 de propina. Pero eso no vino ni del Espíritu Santo, ni de que yo soy buena gente, ni de que yo soy dadivoso. A veces me doy cuenta que soy bien tacaño, hermano. Eso me vino por estar escuchando. Yo lo que quiero decirte es a qué nos exponemos. Esa es la enseñanza, a qué nos exponemos. ¿Por qué? ¿Por qué me nació eso a mí? Porque yo empecé a exponerme a eso y me dieron ganas. Dijo, si aquel puede dar 100, yo puedo dar 10, ni modo que yo no pueda dar 10. Yo también puedo, pero son a qué me expongo, pues. ¿De qué lleno mi mente? Pero si lleno de mi mente, hermano, de política, lleno mi mente de tacañez, y entonces me encuentro con que yo me vuelvo tacaño porque le abrí puerta al enemigo. Ahora, no des oportunidad al diablo. Trabajar, no robar. Hacer lo bueno. Trabajar para poder compartir. Versículo 29. No salga de vuestra boca ninguna palabra mala. Mira lo que dice ahí. No salga de vuestra boca ninguna palabra mala, sino solo la que sea buena para la edificación. Diga conmigo, cuidado con lo que hablamos. Cuidado con lo que hablamos. ¿Qué estoy hablando yo? ¿A qué me expongo? ¿Qué está saliendo de mi boca? Dice ahí que no salga ninguna palabra mala, sino la que sea buena para edificación y según la necesidad del momento, para que imparta gracia a los que escuchan. Versículo 30. Y no entristezcáis al Espíritu Santo de Dios, por el cual fuiste sellados para el día de la redención, dando el primer lugar al Espíritu Santo. Diga conmigo, dando el primer lugar al Espíritu Santo. No salga ninguna palabra mala. Dale el primer lugar al Espíritu Santo para que tu mente le dé lugar al Espíritu y puedas vencer. Él te va a ayudar contra el diablo. Él te va a ayudar en todos los problemas. Él te va a dar la guianza. Pero cuida tu mente. Cuida tu boca. Cuida la música que escuchas. Hermanos, no escuchemos música mundana, porque después vamos a tener problemas. ¿Por qué nos volvemos almáticos?
¿Saben por qué nos volvemos almáticos? Porque escuchamos música almática. El mundo, mire, el mundo está lleno de música satánica directamente. Rock, metal pesado y todas esas cosas. Está llena de música para los borrachos, hablando de la cantina y de las decepciones. Y está llena también de las románticas, hermano. Una canción que un hombre de Dios sacó. Y esa canción a mí me recordaba otra canción que me gustaba cuando yo era niño, fíjese. Son músicas mundanas. ¿Cómo es esa canción? Tu fidelidad es más grande que los montes, algo así, ¿no? Pero esa es música mundana, hermano, yo me acuerdo. No sufras más, quizás mañana nuestro llanto quede atrás. Es música almática. ¿Por qué te digo esto? Porque si yo me expongo a música almática, yo voy a ser muy débil en mis sentimientos. Y yo voy a estar destruido en mis sentimientos, en mi mente. ¿Por qué? Porque, hermanos, si hay cristianos que dicen, yo oigo música mundana, pero no mala, solamente puras románticas, dicen. ¿Qué va a pasar? Que tus sentimientos se van a volver de agua. Y vas a acabar llorando por cosas que no valen la pena. Y el día que quieras estar fuerte en la adversidad, te vas a dar cuenta que estás débil, hermano. Y qué horrible es estar débil. Qué horrible es no poder enfrentar un problema cuando el problema viene. Hay problemas familiares. Hay problemas físicos, de enfermedad. Hay problemas, hermano, legales. Y yo quiero enfrentar a los problemas con el poder de Dios, pero la única manera que enfrente a los problemas con el poder de Dios es que me llene de la palabra del Señor. Que me llene de Dios. Ahora, dice que no entristezcamos al Espíritu Santo. El versículo 31 dice que sea quitada de nosotros toda amargura, enojo, ira, gritos, maledicencia, toda malicia. Y dice que seamos amables unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, así como también Dios os perdonó en Cristo. Son conductas que Dios nos está llamando, pero el punto principal es no darle lugar al diablo. Eso es lo que yo quiero decirte esta noche. No darle lugar al diablo. Me pongo a ver televisión y estoy a gusto viendo la televisión, pero no me doy cuenta que estoy dándole lugar al diablo. Me pongo a oír música, me pongo a oír pláticas, me pongo a platicar con el compañero de trabajo, que es mundano y mal hablado, y con malas ideas, y con malos consejos, con malos pensamientos. Y después termino el cristiano, el que cantaba en la iglesia, la que cantaba en la iglesia, ahora tiene sus pensamientos, hermano, mundanos completamente. No porque Dios no lo ayudó, Dios sí lo ayudó. Dios le dio todo lo que él necesitaba, todo. Pero él empezó a exponerse y no se dio cuenta que la mente hay que renovarla. Termino, Romanos 12. Pasa el grupo de alabanza. Romanos 12. Dice, el versículo 1. Por consiguiente, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos. Mire lo que dice ahí, presentar vuestros cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es vuestro culto racional. Versículo 2, y no os adaptes a este mundo, no te conformes a este mundo, sino transfórmate mediante la renovación de vuestra mente. ¿Para qué? Para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Transformar la mente. Ya conmigo, transformar mi mente. La única manera de transformar la mente, hermanos, es la palabra de Dios. Ni siquiera es de que yo ore por tu mente y que oro por esta mente que se llena de Dios. Amén, qué bueno. Pero lo que te va a ayudar es llenarte de la palabra de Dios y no darle lugar al diablo. No leas libros de brujería, de ocultismo, aunque se digan que son cristianos. Aléjate de eso. Hay cristianos que se han puesto a escribir libros y dicen, no, es que yo fui satanista y voy a escribir un libro que se va a llamar Los 7 pasos de descenso al abismo, dice. Y la gente empieza a llenarse de eso.
Recuerdo que en el año 89 yo estaba en Merced, California, y estaba con un señor allá, llamado Ciro Santana, el señor. Y había un libro que era de la magia blanca. Y yo lo agarré para leerlo, libro de la magia blanca. O magia blanca. No era magia negra, magia blanca. Y agradezco a aquel hombre, fíjese, que fue y me lo arrebató. Era mal hablado, mundano, y yo también. Y me dijo, pues sí estás todo, te lo voy a decir en buen español, estás todo tarado tú y todavía leyendo estas cosas. Y lo agarró y me lo tiró. Y agradezco que haya hecho eso, fíjese. Yo no lo leí. Él me dijo que no lo leyera, no lo leí. Porque libros, ¿a qué libros nos exponemos? Nuestros jóvenes leen muchos libros. Mi hijo David lee muchos libros. Me gustaría saber, ahora le voy a decir, me gustaría saber qué tanto libro lee, fíjese. Porque lee muchas cosas. Va a la librería, se compra su libro. Pero ¿qué leen nuestros hijos? ¿De qué llenan su mente? ¿Por qué no agarran la Biblia o un libro cristiano? O un libro de educación, amén. Un libro para la universidad, un libro, amén. Pero hay que cuidar. Yo lo que digo es que hay que cuidar, amén. Padre, te damos gracias, Señor. Te bendecimos, te damos la gloria. Señor, queremos presentar nuestros cuerpos como sacrificio vivo. Queremos presentar nuestra vida, Señor, como sacrificio delante de ti. Y queremos renovar el espíritu de nuestra mente. Renovar el espíritu que hay en nuestra mente, Señor. Queremos que nuestra mente sea el aliado de nuestro espíritu. Poner la mente en las cosas del espíritu. Porque ahí está la vida. Porque ahí está la paz. Porque ahí está el gozo. Porque ahí está la fortaleza. Señor, te bendigo. Señor, te doy la gloria y te doy gracias por tu misericordia. Señor, te bendecimos, te glorificamos, te exaltamos, te bendecimos. Gracias por tu amor y por tu gracia. Oh, santo eres tú, Señor. Santo, santo. Jesús, Señor de la creación, siendo en forma de Dios, se despojó de sí mismo. Tomó la semejanza de hombre, y siendo puro y sin mancha, entre nosotros vivió. Una vez más, Jesús, Señor de la creación. Él es el Señor. Que de eso se llene tu mente. Que de eso se llene tu corazón. Que de eso se llene tu vida. Dile: Señor, mi cuerpo como sacrificio. Exponerme a las cosas de Dios. Exponerme a las cosas de Dios. A lo puro, a lo santo, a lo que edifica, a lo que es provechoso. Y así mismo se humilló, tomando forma de siervo, hasta su vida entregar y en una cruz terminar. Mas Dios a lo sumo lo exaltó y su nombre engrandeció, para que ante su autoridad toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Mas Dios a lo sumo lo exaltó y su nombre engrandeció, para que ante su autoridad toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Señor, confesar cada día que tú eres el Señor, que tú eres el dueño de nuestras vidas, que tú eres la luz de nuestro ser, Señor. Estar contigo siempre, todo el tiempo, adorándote, bendiciéndote, glorificándote, exaltándote, Señor. Nuestra mente ocupada en ti, nuestros pensamientos ocupados en ti, Señor. Papá, queremos cuidar lo que miramos,
cuidar lo que escuchamos. Sí, Señor, y que tú seas glorificado en nuestras vidas aquí en la tierra, con una vida pura, con una vida santa, con una vida libre, con una vida que te honra y te glorifica. Señor, te damos gracias a ti, Señor, a ti, mi Dios, a ti, Jesús. Oh, sí, Cristo. Dile más, Dios. Sí, Señor. A lo sumo lo exaltó y su nombre engrandeció, para que ante su autoridad toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Gracias, Señor. Padre, gracias por tu pueblo, gracias por tu iglesia. Los bendigo en el nombre de Jesús de Nazaret. Que cada uno sepa cómo guardar su vaso. Cada uno sepa cómo guardar su vaso en santidad y honor, Señor. Padre, los bendigo. Gracias por sus vidas. En el nombre de Jesús. Gracias, mi Señor. Gracias, papá. Amén y amén. Estamos despedidos y las redes sociales. Dios los bendiga. Gracias por haber estado con nosotros. Los esperamos el día domingo a las 11 de la mañana. Dios los bendiga.